Estamos considerando en forma específica las palabras del diácono Esteban después de ser apresado, llevado ante el concilio, y él se le da la posibilidad de defenderse, a lo cual ya vimos, empieza un sermón que es rico en cuanto a su contenido. En cuanto al sermón mismo de Esteban, hemos establecido que posee 4 contenidos en los que hallamos la presentación de, número 1, un Dios que elige, que ya fue tratado esto. Número 2, un Dios que entra en relación, ese fue el segundo punto también tratado ya en el sermón pasado. Y nos queda por delante el número 3, un Dios que promete, y número 4, un Dios que cumple. Para esta mañana entonces vamos a tratar de desarrollar, Dios mediante, los dos, si nos da el tiempo, si no dejaríamos el último para el próximo domingo. Pero sin más preámbulo, entonces pasemos al contenido número 3, un Dios que promete. Por lo tanto, hoy vamos a estar hablando, recordándole todo el título, un Dios de pacto, un Dios que salva, el sermón de Esteban, parte 3, un Dios que promete, un Dios que cumple. Bien, vamos a Hechos capítulo 7, que es donde nos estamos concentrando, versículo 2 hasta el versículo 5, dice de la siguiente manera: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. De allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Dejemos hasta allí. Señor, añada bendición a su palabra. Ya hemos establecido las riquezas del sermón de Esteban. En él podemos reconocer el gran manejo que da este diácono a las Sagradas Escrituras, específicamente al Antiguo Testamento. La comprensión de la revelación progresiva de la historia de redención por parte de este hombre están claramente exhibidos gloriosamente a lo largo de su discurso. Esteban también utiliza este sermón para exaltar los atributos de Dios, específicamente cómo estos atributos guardan relación con la salvación. Esteban habla acerca de la elección, del llamamiento, de cómo Dios acerca a algunos hombres para que tengan una nueva relación con Él, ahora de amistad. En esa relación de amistad, Esteban ha enseñado que Dios guía, protege a todos aquellos que acerca a Él. Todo esto está enmarcado en la gracia absoluta. Esteban ha enseñado cada una de estas verdades, estableciendo como fundamento de las mismas que Dios en su soberanía ha querido, Él libremente, por su sola gracia, hacer todo esto en algunos hombres. Pero las descripciones de esa maravillosa gracia, bondades otorgadas por Dios, no paran allí. Esteban, dentro de este sermón, sigue hablando de esas riquezas de la gracia. Ese Dios que elige, que llama, que habla, que guía, que cuida. Ahora vamos a ver en este punto que también entra en juramento. Entra en juramento. Por ello, esta primera parte en la que trataremos el contenido 3 de este sermón de Esteban, nos detendremos a analizar los juramentos hechos por Dios. Los juramentos hechos por Dios. Para ello, quiero estructurar esta exposición en 3 puntos. El primero es que haremos una definición de los juramentos de Dios. Haremos una definición de los juramentos de Dios. Lo segundo es que analizaremos los elementos que le componen. Analizaremos los elementos que le componen.
Y por último, veremos su cumplimiento. Así que en esta parte vamos entonces en este tercer punto, conectarlo con el cuarto contenido del bosquejo que vimos que es un Dios que cumple. Así que por eso vamos a hacer una definición de los juramentos de Dios, analizar los elementos que componen esos juramentos y por último veremos el cumplimiento de esos juramentos atendiendo hacia la última parte de este bosquejo propuesto general para todo el sermón de Esteban. Así que hagamos lo primero, una definición de los juramentos de Dios. Una definición de los juramentos de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos la expresión berit. La expresión berit, traducido como juramento, pacto o ligar. Juramento, pacto o ligar. Esta expresión es usada en el Antiguo Testamento unas 287 veces. En el Nuevo Testamento aparece el término diateque, con K, traducido también como pacto o juramento, y es el equivalente a la expresión hebrea que ya analizamos. Este término para el Nuevo Testamento aparece unas 31 veces. 31 veces es su uso. Ahora, en términos amplios, debemos nosotros definir que cuando hablamos de juramento, desde la perspectiva divina, el nombre que reciben es pactos. Entonces vamos a hablar de los pactos de Dios. Y Esteban hace un recorrido por los pactos de Dios. Pero primero, ¿qué son los pactos entonces de Dios? Dentro de este punto entonces definamos, ya que nos es necesario hacerlo, reconocer lo que es un pacto y en este caso lo que son los pactos de Dios. Y quisiera entonces establecer algunas definiciones como tal de este primer punto, así que si quiere enumerarlo puede ponerle A de lo que son los pactos. Son promesas verbales hechas por Dios. Promesas verbales hechas por Dios a algunos hombres que han sido elegidos, llamados y han entrado en relación especial con Dios, siendo guiados y cuidados por Él. Si lo ve bien, estamos definiendo a través del significado de la palabra pacto todo lo que hemos dicho hasta ahora. Son promesas verbales hechas por Dios entonces, algunos hombres que han sido elegidos, llamados, han entrado en relación especial con Dios, siendo guiados y cuidados por Él. Versículo 5 que estuvimos leyendo, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos, y le dijo así. Esteban está citando Génesis capítulo 15, versículo 18. Leo para ustedes: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En el caso de Éxodo, nos habla del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, claramente señalado por Esteban en este sermón también. Éxodo 34, versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Leamos también el Salmo 89, versículo 3 y versículo 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. De manera que en cada uno de estas representaciones que vimos, de estos textos bíblicos, se nos señala Dios hablando, Dios haciendo pacto. Los pactos son promesas verbales
Cada uno de los receptores que estuvimos señalando, hablando de Abraham entonces, del pueblo de Israel, de David, todos ellos escucharon la voz de Dios, promesas hechas por la voz de Dios. Dios habló y Dios hizo pactos. Entonces, desde la primera definición son promesas verbales que Dios hace. Ahora, no con todos, sino con aquellos que han sido elegidos, llamados, guiados y cuidados por Él, por todo aquello que viene presentando Esteban en su discurso. Bien, quiero agregar algo más. B, son promesas juramentadas por Dios. Promesas juramentadas por Dios. Ese Dios de gloria no solo presenta promesas a algunos hombres que de verdad deben entenderse como algo que era innecesario, pero aún así Dios promete, y en esas promesas, para elevar el carácter sagrado de esas promesas, para darle mayor solemnidad, Dios jura haciendo pacto. Por lo tanto, un pacto es un juramento de Dios. No solo es una promesa, sino que jura Dios que cumplirá esa promesa hecha. Esteban exalta la solemnidad del pacto hecho por Dios al señalar el juramento que Dios había hecho. El versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se cumplió, se multiplicó en Egipto. Por lo tanto, Esteban señala que no solamente Dios va a entrar a prometer a algunos hombres, a aquellos que ya ha elegido y los llama y entra en relación con ellos, sino que esas promesas estarán aseguradas, se le tendrá un carácter sagrado cuando Dios jura en medio de esas promesas. La palabra juramento hace parte intrínseca también de los pactos, y la palabra es Shabbat, del Antiguo Testamento, la palabra hebrea Shabbat, que traduce jurar con manos levantadas. Jurar con manos levantadas. Por lo tanto, la figura que tenemos aquí es a Dios, el Dios de gloria, entrando con relación con algunos hombres, eligiéndolos, llamándolos, entrando en amistad con ellos, prometiéndoles algo, levantando la mano y jurando que se cumplirían esas promesas. El Salmo 89, versículo 34 y 35 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Este texto agrega mayor solemnidad al decir que Dios levanta su mano y dice: yo juro por mi santidad que se cumplirá lo que he prometido. Por lo tanto, hablar de pacto es hablar entonces de esas promesas verbales que Dios ha hecho, pero que Él ha exaltado o le ha dado mayor gloria, jurando por Él mismo, jurando por su propia santidad, que se cumplirán, que se llevarán a cabo. C, tercer aspecto entonces de la definición que estamos estableciendo de pacto. Son promesas que disponen su favor y su buena voluntad. Son promesas que disponen su favor y su buena voluntad. Jamás vamos a encontrar en la Biblia que los pactos de Dios estén asociados a castigos. No vamos a encontrar en la Biblia, puesto que cada uno de los pactos son evidencias de la buena disposición de Dios en favorecer al hombre. Son acciones de amor, son acciones de misericordia. Dios no entra en pacto para maldecir.
No hay un pacto de destrucción. Todos los pactos son la promesa de misericordia hecha por un Dios que busca el beneficiar a los hombres que no han hecho nada para ganar ese beneficio. Este es un elemento sumamente importante de los pactos, mi hermano, porque son la mayor evidencia de que Dios quiere favorecer a una raza caída. Lucas capítulo 1, versículos 72 y 73, dice: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Lucas 1 del 72 al 73. Entonces el evangelista está diciendo claramente que los pactos evidencian la misericordia de Dios, el deseo de favorecer a los hombres. Y esto es un hecho real mostrado desde las primeras líneas de la Escritura. En Génesis, recordemos al hombre pecando en el huerto del Edén. Un hombre siendo rebelde a la instrucción de Dios, dándole la espalda a Dios, vendiéndose a Satanás, uniéndose a él, rechazando la orden divina. Y todo esto merecía el justo castigo de parte de un Dios santo y un Dios que no tiene comunión con nada que sea contrario a él. Mas sin embargo encontramos en Génesis 3:15 que irrumpe esa escena de caos, de dolor, de sufrimiento, de rebelión, esta noticia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Esto es un pacto glorioso que se llama pacto de gracia. ¿Por qué se llama pacto de gracia? Porque el hombre acababa de actuar en rebelión en contra de Dios y merecía la condenación. Mas sin embargo, Dios introduce esta buena noticia, este pacto, prometiendo que la simiente restauraría lo que el hombre acababa de cometer con su pecado, lo que el hombre dañó con su pecado. Cada pacto entonces señala la buena voluntad de Dios, la buena disposición de Dios, el favor de Dios, el deseo de bendecir a los hombres. Un texto que recoge todo lo que hemos dicho hasta ahora es Génesis capítulo 22, versículo 16 al 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, este es Dios, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, todo pacto evidencia el deseo, la intención de Dios en favorecer a una raza caída. Bien, permítame un punto más para definir lo que es pacto. Los pactos son juramentos unidireccionales. Son juramentos unidireccionales. En este punto vamos a encontrar algo particular, y es que aquí todos los términos empleados en la Escritura son inadecuados de alguna manera. ¿Por qué son inadecuados? Permítame definir pacto. Pacto es definido como un convenio o tratado celebrado de libre voluntad entre dos partes, en la cual cada una de ellas está obligada por los acuerdos contractuales.
O sea que podemos nosotros decir que pacto es una obligación en la que entran dos personas iguales en mutuo acuerdo y están sometidos a ese acuerdo a cumplirlo fielmente. Ahora, viéndolo desde esta perspectiva, cuando hablamos de pacto divino, no se cumple esta característica. Los pactos divinos no son así. Dios es el que entra en pacto consigo mismo para favorecer al hombre. Dios no entra en pacto con los hombres como si se sentase con Abraham a decirle: ¿qué puedes tú darme? Y yo doy, y pactemos algo aquí para favorecernos mutuamente. No, vamos a notar que cada uno de los pactos es Dios prometiéndose a sí mismo hacerle bien al hombre, no importando que éste sea infiel a las condiciones particulares del pacto. No importando la condición del hombre, porque pacto se celebran de dos personas iguales o de las mismas cualidades, y no es lo que estamos viendo aquí. Es un Dios de gloria que no necesita nada, pactando con hombres que hacen parte de una raza caída, que lo único que merecen es ir al infierno. Entonces los pactos son unidireccionales. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Israel y David, ellos no aportaron nada al pacto. Ellos no se comprometieron a nada primero. No dieron algo para entrar en pacto con Dios. De allí la total herejía que se enseña en las iglesias el día de hoy, que tú puedes entrar en pacto con Dios, que tú puedes hacer un pacto con Dios. En la perspectiva bíblica, jamás el hombre puede hacer esto, porque no goza de la condición necesaria para estar igual a Dios y ofrecerle algo a cambio de su favor. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. No hay hombre alguno que pueda colocarse frente a Dios diciendo: aquí traigo algo para que tú entres en pacto conmigo. Tal cosa no es sino una mentira del mismo Satanás, que es enseñada en las iglesias el día de hoy. No podemos entrar nosotros en pacto con Dios, pues no tenemos nada que ofrecerle. El invitar a los cristianos a pactar con Dios no es sino una gran evidencia del gran desconocimiento que se tiene de la condición del hombre, la pobreza absoluta, la miseria del hombre, para acercarse a Dios a ofrecerle algo. Y se constituye de paso una terrible herejía. Porque ¿qué podríamos ofrecerle nosotros a Dios para moverlo a pactar con nosotros? ¿Cuántos pesos? ¿Cuántos millones? Es despreciable tal pensamiento, mi hermano. Bien, hasta el momento he dicho entonces 4 definiciones que enriquecen lo que es el pacto. Quiero agregar otra. Poseen esencia evangélica. Un pacto posee o son promesas que poseen esencia evangélica. Recordemos que el evangelio es buena noticia. ¿Y qué eran los pactos, mi hermano? No eran otra cosa que la buena noticia de Dios en favorecer a los hombres cuando ellos no hacían nada para merecerlo.
Así que los pactos están entrelazados en la historia de redención. Es más, no podríamos comprender lo que es el Evangelio sin comprender la teología pactual. No podríamos comprender la revelación del Evangelio a lo largo de toda la Escritura sin comprender también con ello cómo Dios entra en pacto con los hombres, mostrando esa buena disposición, la buena noticia del Evangelio. Esteban, por medio de este sermón, hace una magnífica conexión entre los pactos y la revelación de Jesucristo. Porque si lo vamos a darnos cuenta, Esteban lo que hace es ir desde Abraham hasta Cristo. Y como cada una de las promesas que hizo el Señor con cada uno de estos hombres, que son figuras pactuales, terminan señalando a Cristo. Es el contenido del pacto hecho a Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora en el Nuevo Testamento encontramos que se interpreta este pacto hecho con Abraham. Pablo lo cita en Gálatas capítulo 3, versículo 16, explicando claramente cuál es el contenido de la promesa hecha por Dios. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Pablo en el Nuevo Testamento entendió claramente y explicó que las promesas dadas en los pactos de la antigüedad eran promesas evangélicas que poseían una esencia evangélica. Que cada uno de los contenidos del pacto apuntaban a uno solo, a Cristo, a Cristo. De manera que al hablar de pacto, permítame entonces sí definirlo desde todo lo que hemos dicho. Son las promesas hechas y juramentadas solo por Dios, en las que muestra su disposición de hacerles bien a los hombres. Promesas que tienen como fundamento a Cristo para la salvación. Entiendo que es una buena definición de pactos divinos. Una vez más la voy a repetir en favor de algunos. Son las promesas hechas y juramentadas solo por Dios, en las que Él muestra su disposición de hacerles bien a los hombres. Promesas que tienen como fundamento a Cristo para la salvación. Bien, mis hermanos, en ese entonces hemos establecido una definición de lo que son los juramentos, los pactos. Pasemos al punto número 2, que serían los elementos que componen los pactos. Los elementos que componen los pactos. Y aquí permítame establecer una división entonces dentro de los elementos, que serían tres. Tres son los elementos que componen cada pacto. Ellos son su promesa, número 1. Número 2, su juramento. Y número 3, su señal. Promesa, juramento y señal. Promesa, juramento y señal. Esteban presenta claramente estos tres elementos en un orden cronológico. Esteban utiliza la realidad de lo que es el pacto y cómo Dios entra en relación para favorecer a los hombres, pero también habla del contenido de ese pacto y habla de las promesas, del juramento y de la señal. Veamos la promesa y cómo la presenta Esteban. Hechos 7:5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Esteban nuevamente está citando Génesis 15:18.
En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, daré desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces las promesas que Dios hace a Abraham y que vamos a notar que son ratificadas una y otra vez a los descendientes. Dios ratifica este pacto con Isaac, con Jacob. Señala este pacto a José, recuerda este pacto al pueblo de Israel. Es la razón por la cual es elegido Moisés. Por este pacto, una y otra vez, las promesas son recordadas por Dios. Y podríamos nosotros resumir las promesas del pacto en simiente, tierra y bendición. Simiente, tierra y bendición. Cada vez que Dios promete o entra en pacto con Abraham y recuerda en alguna de las figuras pactuales que ya hablamos, Él señala esto: simiente, tierra y bendición. Génesis capítulo 28, versículo 13 y 14. Dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto. Este es Dios hablándole a Jacob, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tierra, simiente. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas. Bendición en ti y en tu simiente. Hechos 7, versículo 31 y 32. Esteban cita entonces nuevamente cómo Dios ratifica estas promesas. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Note que la intención de Dios siempre al recordar estas figuras es que Él no olvida lo que ha prometido. Esto es entonces claramente la promesa. Él promete simiente, promete tierra y promete bendición. Ahora veamos el juramento. Todas estas promesas son juramentadas por Dios. No solo son manifestaciones verbales, sino que Dios mismo establece la solemnidad en esas promesas. Debemos reconocer que una cosa es la promesa y otra cosa es el juramento. El juramento es la acción de Dios al levantar mano, al establecer la solemnidad de eso y asegurar que esa promesa se cumplirá. Todas estas promesas son juramentadas por Dios. En medio de cada pacto vamos a notar que Dios establece una ceremonia. Si tú tomas, mi hermano, los textos bíblicos que hablan de los pactos, notarás que Dios instaura una ceremonia para darle solemnidad a ese pacto, para darle veracidad a las palabras. Tomemos el ejemplo que cita Esteban, Génesis capítulo 15, versículo 7. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, hablando a Abraham, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Versículo 17 y versículo 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día
hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Qué estamos viendo en el pasaje que cita Esteban? Recordemos, mis amados, que se le había prometido a Abraham ser una nación grande y por medio de su simiente ser bendición para todas las familias de la tierra. Y en el momento en el que Dios está haciendo esta promesa, instituye delante de Abraham un sacrificio. Él le ordena que traiga ciertos animales, y estos animales fueron partidos y se colocaron en medio de ellos dos. Si usted analiza el texto, el Señor caminaba en medio de los animales que fueron partidos. Esto era algo común en la época. Cuando hombres entraban en pacto, traían un animal y lo cortaban por la mitad, y los dos debían pasar por en medio del animal. Esto era una señal o era una ceremonia para establecer severidad al juramento que se hacía. Ellos estaban diciendo con esto que les ocurriría lo que le pasaba al animal, o que lo que sucedió al animal si no cumplían ese juramento. Ahora, en el pasaje que señalamos, Abraham no pasa por en medio de los animales, solo Dios lo hace. Dios ordena entonces a Abraham que separe los animales, y él mismo pasa en medio de ellos, diciéndole a Abraham: ten por seguro que voy a cumplir mi promesa. Como ves a estos animales separados el uno del otro, separados en ellos mismos. Esto es una severidad, es un sacrificio, es una solemnidad, es una ceremonia que Dios mismo instituye para establecer eso, la severidad del pacto. Pero notaremos algo glorioso, que solo unos capítulos más adelante vamos a encontrar que Dios mismo utiliza esos animales, cada uno de ellos, de los que llamó a Abraham que trajera delante de él. Estos animales serían los que el pueblo de Israel tomaría para establecer las leyes ceremoniales. Cada uno de estos animales serían las ofrendas que Dios ordenará al pueblo de Israel, que ellos debían entregarle a Él por siglos a través de sacrificio, para ellos recibir el perdón de los pecados. Estos animales serían aquellos que debían ser sacrificados para ser aceptados por Dios como ofrenda agradable delante de Él. Por tanto, esos sacrificios que luego el pueblo de Israel iba a tener cada año, iba a tener todo el tiempo, eran agradables ante los ojos de Dios, no porque ellos los ofrecían en sacrificio, sino porque Él mismo los instituyó como una ofrenda agradable a las promesas de su pacto. Ellas recordarían ese sacrificio, recordarían las promesas que Dios hizo a este pueblo y a Abraham de la simiente que bendeciría a las familias de la tierra. Este sacrificio serían entonces las promesas, y recordarían las promesas hechas por Dios de salvar, de bendecir. Y esto sería claramente entendido por Abraham, puesto que luego después, cuando Dios por fin, en el tiempo ya señalado por él, le permite tener a su hijo Isaac, le dice: sacrifícalo. Y claramente Abraham tenía en mente todas las promesas hechas por Dios y el sacrificio que el mismo Dios instituyó como garantía de su cumplimiento. Ahora Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Y Abraham toma a su hijo, su pequeño hijo, con todos los elementos necesarios para el sacrificio, y arma todo. Su hijo es atado, puesto allí, levanta la daga, el cuchillo, para llevar a cabo el sacrificio, teniendo en mente: Dios había prometido algo y sé que lo cumplirá.
Y escuchamos claramente en Génesis 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, en lugar de Isaac. Los sacrificios siempre tenían como propósito el que reemplazaran el lugar de ¿quién? Del hombre. La solemnidad del juramento de Dios es sobre la base del sacrificio de uno que es sustitutorio del hombre, de uno que va a tomar el lugar del hombre. En el momento en que Dios juraba a Abraham que en medio de él vendría esa simiente que traería bendición a toda la familia, se sacrificaron animales, pero debía ser el hombre quien debía morir. Y luego Abraham ve claramente a aquel animal sustituto de su hijo. Recordemos que en ese preciso momento Abraham llama a ese lugar Jehová Jireh. Y no es sino que en ese lugar Dios había provisto sustituto a su hijo. Había provisto aquel que tomaba el lugar de Isaac cuando Isaac debía morir. En las palabras de Juan el Bautista al ver al Señor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde cada uno de los pactos vamos a encontrar, mi hermano, que Dios promete y promete salvación. Y como solemnidad hace un sacrificio, pero ese sacrificio debemos entenderlo como sustitutorio. Él promete que enviaría entonces al Cordero que toma el lugar del hombre, que toma el puesto que el hombre debía tener. Al pueblo de Israel se le promete un profeta, y lo cita claramente Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, a vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Entonces a Abraham se le promete simiente sobre la base del sacrificio sustitutorio. Al pueblo de Israel, sobre la base del sacrificio sustitutorio, se le promete un profeta. A David, sobre la base del sacrificio sustitutorio, se le promete un hijo de su linaje que reinaría eternamente. De manera que cada una de las promesas están revestidas de solemnidad, mi hermano. Él las hace sagradas a través del sacrificio. Veamos entonces el tercer elemento de los pactos, que es la señal. Estábamos diciendo, mi hermano, que dentro de los elementos que componen el pacto está la promesa, el juramento. Este juramento se hace solemne a través de un sacrificio, una ceremonia. Nos queda pendiente entonces la señal. Hechos capítulo 7, versículo 8, Esteban dice: y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Esteban está citando Génesis 17, versículo 10 y versículo 11. Dice: este es mi pacto, es Dios hablándole a Abraham, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
Entonces, dentro de los elementos del pacto que Dios está haciendo con Abraham, que Dios ha hecho, vemos nosotros claramente la promesa, el juramento, pero Dios inserta una señal. La señal debe entenderse como una representación visible de una verdad invisible. La señal debe entenderse como algo físico, algo que es visto a través de nuestros sentidos, pero que representa algo muy superior. Cada señal que Dios va a instaurar en los pactos que Él hace con algunas figuras, con algunos hombres, guardan relación con la promesa que Él está haciendo. Quiere decir que Dios promete y de acuerdo a la promesa que Él hace, de allí Él extrae una señal. Una señal que identifique o que señale, que muestre el compromiso en el que Dios entró. Compromiso que nuevamente evidencian su bondad, su deseo de hacerles bien. Veamos un ejemplo de esa señal en uno de los pactos que la Biblia menciona como uno de los primeros en la Escritura. Y es el pacto que Dios hace con toda la tierra posterior al diluvio. Génesis capítulo 9, versículo 12 al 15. Y dijo Dios, note claramente las palabras de Dios. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Dios entra en pacto con la raza humana, con la tierra después del diluvio. Y levanta el arco iris y note algo que Dios señala que el arco iris no es un accidente producto de la refracción de la luz en medio de las gotas de las aguas. No, Él dice claramente, mi arco iris tiene una intención directa. Dios exhibe públicamente el arco iris para que todo ser humano, ya que es un pacto con toda la tierra, para que todo ser humano lo contemple y recuerde las promesas que Dios ha hecho. Pero ese recordatorio no solamente es para los hombres. Si usted lo nota bien, Dios mismo dice, y me acordaré del pacto cuando deje ver el arco iris. Dios mirará el arco iris y recordará que pactó con la raza humana, con la tierra, no destruirla más como lo hizo con el diluvio. Entonces estas señales son visibles, que recuerdan, que tienen como propósito recordar la promesa que Dios había hecho. En este caso decíamos que guardan relación. Por lo tanto, si la promesa a la tierra postdiluviana era entonces que no moriría más a través del agua, es lógico entonces pensar que un arcoíris en el firmamento es una muy buena señal, tomada de donde Dios mismo había castigado al hombre. Ahora, cuando pasamos a la señal del pacto con Abraham, Dios dice que la señal debe ser cortarse los hombres el prepucio. Esta es la señal también física, pero ahora ligada al órgano reproductor masculino. ¿Por qué Dios establece esa señal para con el pueblo judío? Puesto que Abraham le había prometido descendencia. Por lo tanto,
es lógico pensar que la señal va a ser tomada de precisamente el órgano reproductor masculino, de donde vendría la descendencia. De allí Dios establece la señal para que recuerden entonces los hombres que en su descendencia Dios cumpliría la promesa dada a Abraham, y de hecho mucho más allá, a Adán y Eva. Cada una de estas verdades, cada una de estas señales van a tener un elemento de conexión una con otra y de progresión. Cuando lleguemos entonces al Nuevo Testamento, encontraremos entonces que el mismo Cristo habla ya entonces de un nuevo pacto y una nueva señal, dejando entonces aquellos pactos y dejando aquellas señales atrás, y ahora señalando a una sola, que en realidad siempre estuvo presente en todos los pactos. Decíamos que el contenido de cada uno de los pactos es la promesa que Dios hace de favorecer a los hombres en Cristo para salvación. Y encontramos a Cristo sentado a la mesa con sus discípulos, tomando el pan. Y dice Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Sacrificio. Notan en el elemento indispensable para recordar las promesas, así como se debía ofrecer sacrificio, recordando las promesas de salvación en el Antiguo Testamento. Ahora el mismo Cristo delante de sus discípulos dice: este es mi pan que por vosotros es partido. Lo que vio Abraham es partido delante de ustedes. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. De la misma forma en que Abraham se presentó un sacrificio como solemnidad de su juramento, Cristo es el sacrificio. De la misma forma como Abraham vio la señal en cada uno de sus hombres, la sangre de Cristo es la señal del cumplimiento, mi hermano. Los hombres llevaban en su carne la señal. Cristo mismo llevó en su propia humanidad y en su cuerpo la evidencia del cumplimiento del mayor de los pactos de Dios, pacto de salvación, mi hermano. Mis amados hermanos, vemos una completa enseñanza de teología pactual en este sermón de Esteban, y debemos nosotros recordar que aquel que nos ha llamado a ser su pueblo es un Dios que ha pactado, un Dios que pactó en su Hijo nuestra salvación.